Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Silvia Pueo, psicóloga humana y escritora de la vida. Te acompaño en terapia como mentora de psicólogos y, por supuesto, aquí, en mi podcast, Un lugar para escucharte. Un lugar donde, aunque será mi voz la que oigas, en realidad pretendo que te escuches a ti mismo. Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Un lugar para escucharte en el segundo video podcast de esta temporada. Hoy vengo con un video podcast que es muy especial para mí y también va a ser complicado en algunos puntos probablemente, porque vengo a hablar de un tema que es muy delicado. Eso sí, vengo muy bien acompañada, ahora os presento, pero sí que es cierto que es un tema difícil, ya lo has visto en el título. El duelo animal, no sé si tú que nos estás escuchando te ha tocado alguna vez, pero es complicado y además es un duelo invisibilizado, ya lo iremos comentando. Además quiero contarlo ya, este episodio, la grabación de este episodio ha coincidido con el fallecimiento de mi perrete, de mi perro Brownie, hace tan solo 4 días. Entonces es cierto que este episodio estaba programado desde hace ya un tiempo. Brownie era un perro de 15 años y medio. Es verdad que yo ya sabía que su momento final se acercaba, pero no esperaba que fuera a coincidir justamente con la grabación de este episodio. Entonces, si me notáis en algún momento que me emociono, que tengo risa nerviosa, que estoy un poco así extraña, sabréis por qué es. Voy a intentar ser lo más natural posible y además, como os decía, vengo también acompañada, que estoy segura de que me lo va a poner muy fácil. La invitada de hoy, experta en duelo animal, psicóloga, experta en duelo en general también, ecotuner. No sé si te presento bien, Marta García. Ahora le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Te lo dije por audio, te lo he dicho por mensaje, te lo he dicho 1000 veces. Gracias, porque para mí es un regalo y es también como un homenaje a mi perro que podamos estar hoy grabando esto. Y para mí, ya me estoy emocionando, es un cierre de semana pues muy especial y te doy las gracias una vez más de viva voz por acompañarme, por acompañarnos hoy, y espero que este episodio pueda ser recogido pues con mucho cariñito, con mucho respeto, por favor, en los comentarios hacia las dos, y cosa que no dudo, pero yo lo digo. Y lo dicho, Marta, que muchas gracias por estar aquí en Un lugar para escucharte. Bienvenida y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Estás más entera que yo hoy? Bueno, no lo sé. Estoy tranquila, estoy relajada, pero estoy emocionada al sentirte a ti, pues, afectada, como es normal, así que probablemente yo también llore. Hemos No venido aquí a hacer pasa un nada. drama. Sí. No, más bien al contrario. Creo que lo bonito de este tipo de duelos es visibilizarlos y permitir que la sensibilidad aflore. Creo que esa es la manera de justamente de cortar un poquito con esas ideas de sentir o creer que las personas que sienten dolor por las pérdidas de sus animales son exageradas. Justamente es haciendo esto, construyendo espacios de calma, de tranquilidad, donde poder expresar tristeza, dolor, pero también felicidad, agradecimiento, sin sentir o creer que es algo exagerado o dramático. Ya, me cayó la primera lágrima. Qué bonito, porque sí, yo hoy venía y tú lo sabes, no hemos preparado apenas nada de guión. Mira que yo soy de preparar poco guión, pero ha sido fluyamos y lo que salga pues saldrá y será bonito acompañarnos. Es cierto que perder a un ser querido, en este caso un perrito, tú de hecho perdiste a tu perra Dana también hace un año y algo, es un proceso muy duro y es lo que decimos, incluso a nivel legal no hay días de descanso, no es algo que esté como ni visibilizado. Entonces, por eso mismo yo también quería grabar este episodio desde hace tiempo, y esta semana cuando me propuse y me pensé mucho si lo posponía, si yo estaría entera, si iba a poder hacerlo bien, ¿no? Y decía, uff, es que es necesario, es que en parte me apetece, como lo que decimos, como ese homenaje y ese cierre a estos días tan complicados que he pasado.
y pensaba, bueno, hoy es viernes, la muerte de Brownie fue el lunes, con lo cual son 4 días, estaré bien, no estaré bien, y pensé, bueno, pues si no estoy bien, ¿qué? ¿No? Si no estoy bien, pues lo que tú dices, ¿no? Aparte de que podríamos llegar a cortar si hiciera falta la grabación, pero si estamos emitiendo esto es porque hemos estado aquí, lo estamos grabando y han salido cosas que también pueden ser de ayuda, como decimos, para visibilizar y para acompañar a todas las personas que a lo mejor no tienen un espacio para hablarlo. Exacto. Porque tú y yo lo estamos aquí hablando. Además me consta que también tú tienes espacios y personas como lugar seguro para que te puedan escuchar, que te puedan entender, pero también hay muchas personas que no lo entienden, que te dicen cosas como, bueno, cosas que he escuchado estos días, ¿no? Bueno, él ya está bien, pues así descansas, ¿no? Porque al final, en tu caso también fue así, es un perro además pues muy mayor, que has tenido que cuidar, que no es tan bonito o fácil como se puede ver, ¿no? De qué bien, qué suerte, ¿no? Tu perro ha llegado muy mayor y has podido disfrutarlo, es como sí, pero a lo mejor llevo un año que apenas salgo de casa, ¿no? O a lo mejor llevo mucho tiempo cuidándole y como cuidadora hay muchos pesos ahí y eso tampoco se habla. Entonces la gente cuando esto termina te dicen, qué bien, así ya descansas, tienes libertad, podemos quedar. Es verdad que en mi entorno la gente no suele ser tan bruta, pero sí que hay gente que me ha dicho cosas así, ¿no? Y duele porque al final cada duelo es totalmente personal y yo a lo mejor lo puedo estar viviendo de una forma y otra persona lo puede estar viviendo de otra. Entonces, bueno, creo que es bonito que quien nos esté escuchando ahora pues pueda permitirse también vivir su duelo, sea el que sea, haya sido hace un tiempo o sea de aquí a un tiempo, de la forma en la que su cuerpo se lo pida, sobre todo. Y bueno, para empezar un poco también con la entrevista, quería empezar preguntándote eso, para ti, ¿qué es el duelo, ¿no? ¿Cómo vives tú esta parte de duelo? En este caso, pues enfocado más a duelo animal, porque es verdad que definiciones de duelo hay muchísimas. A nivel más teórico, a mí me gusta mucho quedarme con la típica, ¿no? De cuando es una pérdida de un vínculo significativo, ¿no? De algo que es significativo para ti, que para tú de alguna forma tenías un vínculo con eso, sea una persona, un animal, o incluso sea un objeto, una casa, un trabajo. ¿Cómo lo definirías tú, Marta, a un nivel quizá más sentido, más personal tuyo? ¿Cómo te gusta a ti hablar de lo que es para ti el duelo? A mí me gusta imaginar el duelo como una grieta. Es una grieta que divide una realidad que antes era una forma y una nueva realidad que ahora es de otra forma, pero todavía no sé cómo va a ser, ni quién yo voy a ser en esa nueva forma. Entonces el duelo es esa grieta que es necesaria que esté, porque es lo que nos permite adaptarnos a la nueva realidad. Es la que nos permite poder conectar con las emociones que nos van a ofrecer toda esa nueva información que necesitamos saber. Tú antes decías, no sé si hoy voy a estar bien, voy a estar mal. Cuando estamos en esta grieta, justamente estar mal, entre comillas, aparentemente estar mal, es estar bien. Porque es importante que nos podamos permitir la tristeza, la pena, estar conmocionadas, estar incluso despistadas, desorientadas, sin saber muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora este vacío que siento, cómo lo voy a llenar? ¿De qué lo voy a llenar? ¿Se puede llenar? Son preguntas muy comunes que aparecen en esta grieta y que debemos atravesar. Entonces, para mí es muy importante señalar que el duelo es un proceso adaptativo. Es un proceso que necesitamos atravesar. Sí es cierto que cada quien lo va a vivir de una forma muy íntima y muy diferente. Yo viví un duelo anticipado, por ejemplo, en el proceso de acompañamiento de Dana. Murió Dana y obviamente claro que sigo conectando con la tristeza y la echo de menos, pero no sentí como esa rotura tan fuerte, porque para mí la rotura fue cuando dejó de caminar, cuando ya no pude disfrutar con ella de los paseos por el bosque, cuando ya no podía ir con ella al mar, cuando ya ella no podía comer por sí misma y tenía que cocinarle y hacer comidas y darle. Y ahí empecé a conectar con esa anticipación y me permitió también prepararme. He vivido también el duelo tras el fallecimiento de Dana, por supuesto, pero las emociones más desagradables me tocó vivirlas antes. Por eso es tan importante que respetemos
los procesos de cada quien y que, como tú decías, ¿no? Pues alguien te puede decir, oye, qué suerte que estés acompañando a tu perra anciana. Y sí, qué suerte, pero es que quizá tú no sabes que también estoy atravesando un duelo o todo lo que me está moviendo, todo lo que me está tocando. Entonces, yo me quedaría con esto, ¿no? Como es una grieta adaptativa y es un proceso y es un camino totalmente íntimo. No hay un duelo igual. Cada persona lo va a atravesar de una forma diferente y por eso, para acompañar los duelos, tenemos que escuchar más y estar más presentes y no adelantarnos como para querer sacar, ¿no?, a la persona de este estado de tristeza o de confusión, porque esas emociones son necesarias y adaptativas. Sí, a mí hay una frase que me ayuda mucho en momentos de duelo o de otro tipo de malestar emocional también, que es cuando estoy, como decías antes, ese mal, ¿no? Pues me siento mal porque estoy triste o estoy angustiada o lo que sea. A veces me gusta hacer la reflexión y me ayuda para acompañarme al decir, vale, estoy mal, pero es terapéutico que esté mal, ¿no? Es como, igual que tú decías la palabra adaptativo, ¿eh? Pero a mí me ayuda mucho el pensar de, no es un lloro terapéutico, ¿no? Es como, sé que me va a ayudar a sacar, sé que es necesario, no lo que decimos, es este punto de qué es lo que toca. Es que al final vivimos en una sociedad que parece que el malestar podemos tocar botoncitos y que desaparezca y tiene su proceso. Hay un punto que es biológico, que tiene sus tiempos, que no puedes acelerar. O incluso mi perro acaba de morir y me siento liberada y me siento tranquila. E incluso hay una parte de mí que se alegra porque ya descansa. Y eso también es totalmente válido, porque en los duelos también puede aparecer mucha culpa. Y es culpa justamente por sentir que si yo me siento o conecto con emociones agradables, significa que entonces no estoy honrando el vínculo, que entonces no estoy honrando la pérdida. Y de nuevo, el duelo es un proceso complejo que responde a un mundo interno complejo y que todas las emociones son bienvenidas. Yo el día que murió Dana también lloré de felicidad. Y no lo puedo explicar. Y quizá alguien dice, pero ¿cómo vas a llorar de felicidad? Sí, porque fue una mezcla hermosa de belleza, de agradecimiento, de alegría también. Y claro, también había mucha pena, por supuesto, y todo podía convivir. Pero hay personas que después de procesos difíciles de enfermedad, de vejez, de acompañamiento, de estar, como tú decías, constantemente cuidando, sin poder salir de casa por acompañar a mi animal, claro que también se van a sentir aliviadas. Y eso no significa que yo quiera menos a mi animal. Entonces también para mí es muy importante tanto dar la visibilidad como a las emociones desagradables como a las agradables, porque todas tienen un sentido. En esa grieta todo cabe. Y quizá ahora, tras la pérdida de tu animal, empiezas a conectar más con lo agradable, porque solo tú sabes el proceso que has vivido. Y quizá de aquí a unos meses empiezas a conectar con otras emociones más pesadas, ¿no? Como que te evocan más a la tristeza, a la pena. Entonces también como ser pacientes. Yo creo que, de nuevo, en el duelo necesitamos ser muy observadoras, no querer anticiparnos, no querer controlar cómo me tengo que estar sintiendo, porque el duelo no es lineal. El duelo es una montaña rusa. Y a lo mejor yo ahora estoy aquí hablando de Dana con serena, porque me siento serena, y mañana alguien me pregunta y qué sé yo, y rompo a llorar y digo, mira, lo siento, pero no puedo hablarte porque ¿no? Se me ha hecho como un nudo aquí en el pecho y no puedo hablar. Forma parte también del duelo. Entonces normalicemos todas las emociones en los procesos de duelo, tanto las agradables como las desagradables, porque todas tienen una razón de ser, aunque quizá tú ahora no lo entiendas. Y todas honran el vínculo con tu ser querido, todas. No importa, aunque estés alegre porque haya muerto, eso también lo honra. Siempre que haya amor, siempre que haya cariño, siempre que haya respeto, obviamente, ¿no? Sí, sí, es muy importante esto que dices porque a veces nos encontramos juzgándonos y a mí me pasa que, pues que soy psicóloga, también he estudiado sobre duelo y demás y pienso,
De hecho te reconozco que pensaba, ¿cómo me voy a sentir el día después? ¿No? Porque al final es verdad que cuando además es un proceso decidido, pensado, meditado, ya está ese duelo anticipado. Y en mi caso, al ser psicóloga, pues en este punto un poquito de juicio, de decir, lo voy a llevar mejor porque es anticipado, ya sé lo que pasa, ya, pero al final esa montaña rusa nos arrasa a todos como puede, como la pasamos eso, como podemos, porque hay un punto que yo creo que también depende mucho de desde qué punto partes tú, cómo estás a nivel de salud física, salud emocional, los vínculos que tienes tú en ese momento, los apoyos, depende de tantísimas cosas cómo uno vive el duelo, que la parte teórica o la parte lógica nunca te va a salvar. O sea, no hay nada que te pueda hacer saltar ese duelo o te pueda hacer decir, yo sé que lo voy a llevar mejor porque he hecho no sé qué. No, mentira. Tú lo vas a llevar como te salga a llevarlo, como tu cuerpo pueda en ese momento acogerlo. Y es muy importante lo que decías también de que conviva todas estas emociones porque somos seres sintientes y ambivalentes también y qué bien que tengamos la capacidad de sentir muchas cosas a la vez y a veces contradictorias y que eso podamos normalizarlo. Y me parece muy importante la persona que nos esté escuchando que se quede con este mensaje hoy porque esto no nos lo explican. Nos explican, a lo mejor sí que en los colegios empiezan a explicar un poquito más, ¿no? Las emociones que existen, este tipo de cosas, pero saber que podemos sentir todo a la vez, que no elegimos sentir y que podemos gestionarlo mejor, evidentemente, y tener más herramientas, pero tenemos que sentirlo igual, no podemos saltárnoslo. Y eso en los duelos es especialmente importante, porque es lo que tú dices, si esas emociones tú no te permites sentirlas, se van a enquistar. Ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando nos hacemos los fuertes o cuando queremos hacer como que no ha pasado nada, ¿no? A veces. Y sí que es verdad que están las típicas fases que seguro que todo el mundo que nos escucha ha escuchado hablar de ellas, ¿no? Estas fases de duelo típicas que hay varias teorías, ¿no? Pero sobre todo las principales, ¿no? Que siempre empiezan por ese proceso de negación. Es que la negación también es necesaria. Nos está protegiendo de conectar directamente con ese Claro. dolor. Y es verdad que yo misma, y aquí hablo en primera persona del proceso que estoy pasando ahora, he pasado mucho por esa negación, tanto dentro del duelo anticipado de no está tan mal, y decir, pues si es que lleva las patitas de atrás arrastras, si es que no se puede mover, si es que no puede, o sea, y aún así me encontraba, ¿no? Yo misma diciéndome, no está tan mal. Es como, bueno, va. Y, y una vez se tomó la decisión y mi perrito murió por eutanasia y fue además un proceso muy bonito porque además había una sala aparte, antes te lo contaba fuera de micro y la verdad es que fue muy bonito y lo hicimos además con la profesional que le había tratado en todo el proceso y fue precioso. Es lo que decimos, fue muy triste pero fue precioso, ¿no? Y el poder haber vivido eso no te libra de ese duelo posterior, pero sí que te permite el ir transitando cada paso, ¿no? Y el ir integrando esa muerte desde incluso un poquito antes de que acontezca. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero es necesario. Y también es un acto de amor, ¿no? El poder acompañar en la muerte a los seres que queremos, sean procesos decididos o sea, pactados, ¿no? En el tiempo y con fecha o sean procesos totalmente naturales. Todo puede ser válido siempre y cuando se haga pues, con ese respeto que decías tú antes Sí. y salgan las emociones de una forma natural, sin forzar. Ujú. Ay, bueno, sí, te quería preguntar también si tú dirías que hay alguna diferencia específica entre cuando estamos viviendo un duelo por una persona o por un animal. Si realmente hay algo que lo diferencia o si que lo que diferencia es más el vínculo en sí o las circunstancias. Depende. Si hablamos a nivel íntimo, no. Es decir, a nivel cerebral se activan las mismas áreas que cuando perdemos a un padre, a una madre, a un amigo. No voy a entrar a comparar, obviamente, ¿no? Entre dolores, ni tampoco es una competición, pero es muy parecido. Es muy parecido el sentimiento de perder a un miembro de tu familia, se pierden rutinas, se pierden ese vínculo, ¿no? Profundo de amor. Entonces, en ese sentido, no existen diferencias.
como significativas. Incluso a veces no, muchas veces hay personas que lloran más o que lo pasan peor o que sienten más tristeza o que sienten más vacío cuando pierden a un animal con el que están conviviendo día a día, que no un familiar que lo quieren con todo su corazón, pero que a lo mejor ven 2 veces al año, ¿no? Al final tu vida no va a cambiar tanto y de nuevo no significa que quieras más a tu tío Paco que ves 2 veces al año que a tu animal, o sí, no lo sé, pero que no se trata de comparar, pero hay a personas que lo experimentan mayor pena cuando pierden a su animal justamente por esto, porque implica también un cambio de rutina, un acompañamiento incondicional, un amor incondicional, una presencia que está siempre ahí incondicionalmente. O sea, al final tu animal solo te tiene a ti. Y esto es raro que pase con las personas, ¿no? Al final las personas estamos acostumbrados a vincularnos dentro de un ecosistema, pero el animal solo te tiene a ti. Entonces la profundidad del vínculo, wow, es profunda, es profunda. Son vínculos muy profundos. Entonces no es tan diferente. Ahora, a nivel de cómo se entiende y cómo se vive desde fuera, a nivel del apoyo social que recibimos institucional, ahí sí que es diferente. Tampoco te diría que, ojo, mucho, pero porque a rasgos generales en Occidente, en nuestra sociedad, al menos hablo aquí en España, ya cuesta hablar de la muerte, de las pérdidas, ¿no? Cuando muere el familiar de alguien a quien amamos, normalmente, estoy generalizando, vamos al entierro, le damos el pésame, a lo mejor a la semana o al mes le preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está. Y poco a poco ya como que da pereza preguntar porque no sabes si la persona quiere hablar de ello. No es tanto por egoísmo, o al menos yo quiero creer que es más por una falta realmente de educación en torno. Cuando lo que hasta el día de hoy sabemos es que las personas que han perdido a seres queridos sí que prefieren que se tengan presente sus seres queridos, pero en cambio nos encontramos con un entorno que prefiere callar para no incomodar. Entonces, claro, esta falta de comunicación, de empatía, de sinceridad, que tiene mucho que ver con que no hablamos de la muerte y de la pérdida abiertamente, hace que vayamos todos un poco confundidos. Entonces, si ya en un vínculo entre, ¿no?, una pérdida humana ya hay cierta escasez de acompañamiento, pues claro, si esto le sumamos a un animal que normalmente quien no tiene un animal es más difícil que empatice, porque al final todo el mundo ha perdido un abuelo, una abuela, un tío, una madre, un padre, ¿no? O antes o después nos va a ocurrir. Pero no todo el mundo ha convivido con un animal, no todo el mundo entiende el vínculo humano-animal. Entonces esta falta de empatía o esta falta de poder ponerme en tus zapatos porque yo no sé lo que es, hace que podamos minimizarlo. Entonces aquí es donde nos encontramos ante un duelo desautorizado porque encontramos muy poco apoyo social. Mis amigas saben lo importante que es Dana para mí y me apoyan a su manera, pero ninguna o muy pocas me han preguntado después, oye Marta, ¿qué tal la pérdida de Dana? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Notas mucha diferencia en tu día a día? ¿Cómo es dormir sin ella? Yo no he recibido estas preguntas, pero ni de mi hermana, ni de mi madre, ni de mi padre, y sé que adoraban a Dana y adoran a Dana, ¿no? Al final, bueno, yo creo que tiene que ver también con el modo en el que tratamos de evitar las cosas que incomodan. Entonces sí que hay diferencias porque sobre todo eso, tendemos a minimizarlo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo porque además es este proceso, ¿no? Bueno, de que a veces ni siquiera se cuenta o que se cuenta a medias o que se cuenta, bueno, lo que decías, o sea, de hecho de la muerte solo se habla normalmente cuando no queda otra, ¿no? Es como hablo de la muerte porque tengo que contar esto porque, no sé, incluso en los trabajos, por ejemplo, a ti se te muere un familiar y lo tienes que contar obligatoriamente para que te den un día.
Pero, por ejemplo, con los animales, como no te dan días, te puedes escaquear, ¿no? De contarlo, por ejemplo, en ese sentido. Y está bien, a lo mejor no hacerlo del todo el primer día, si no te apetece hablar, o sea, está bien, ¿eh? No digo que esté mal, pero es cierto que hay un punto de que la sociedad como que te... no sé cómo decirlo, es como que te diera permiso para no vivir ese duelo. ¿No? Es como si a nivel social no fuera importante. Entonces, si no es importante y además es incómodo, porque conectar con las emociones en duelo es incómodo, pues no lo hago. ¿No? Es como... entonces, pienso que el duelo animal tiene esa gran diferencia, como dices, Claro. y como decías también toda esta parte de hábitos y de convivencia, que para mí está siendo súper importante, porque al final... es que es tal cual lo que tú decías, una persona a lo mejor sí que la puedes querer, depende de la persona, más que a tu perro, pero no estás todo el rato recordándote que esa persona ha fallecido porque no vivías con ella directamente, ¿no? Y no tenías unos hábitos y más si estabas en un rol más, pues como decíamos en nuestros casos, al haber acompañado a nuestros animales viejecitos, en un rol también de cuidadora, de tener que estar pendiente todo el rato, si necesita agua lo tengo que levantar o acercar o hacerle cosas. Y entonces, claro, es un continuamente estar recordando, ¿no? En esas primeras veces sin ese ser querido. Total. Tener una Y sombra 24/7 persiguiéndote por claro, casa. claro. Ya no está. Y te giras y la buscas. ¿Y dónde está? Mm, Si estaba aquí, ¿no? Hace unas horas. mm, Eso no va a pasar con ninguna persona porque total. por suerte no nos perseguimos. ¿No? Sí. Pero claro, hay muchas cosas que quien no tiene un animal nunca lo va a entender. Nunca. Es Mm, imposible. sí. Ujú. ¿Qué sientes que a ti te ha ayudado más o te está ayudando más en este proceso? Yo eso te lo pregunto también por mí. Ujú. Seguro que nos va a ayudar a todos a escucharte. A mí compartirlo con personas que saben o que sé que, que pueden sentir parecido a mí, cada una con su proceso, con su historia, pero que no me van a juzgar. Yo creo que también esa es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando estamos ante un duelo desautorizado, yo no me quedo tanto con, ay, es que estamos en una sociedad que no valida, que no empatiza. No. Estamos en la sociedad que es y tenemos que ir al ritmo que vamos y creo que vamos bien. O sea, soy de mirada optimista desde niña, pero yo creo que sí, que hemos avanzado y que estamos avanzando. Ahora, mi responsabilidad, si yo estoy viviendo un duelo desautorizado, es no invisibilizarlo, es usar mi voz. Por eso estoy aquí hoy. Es crear espacios donde poder compartir con otras personas. Es liderar de alguna forma eso que yo necesité y no tuve, o necesito y no tengo. No todo el mundo lo va a poder hacer, pero bueno, pues yo he podido. Entonces a mí me ha ayudado mucho poder compartirlo a través de redes sociales, crear grupos de acompañamiento para personas que están atravesando duelo animal. Toda esta parte a mí me ha ayudado muchísimo. Escribirlo, contarlo, contar el proceso con Dana. Y no te imaginas, Silvia, la de personas que me han escrito agradeciéndome de es que siento que me he dado permiso de conectar con la tristeza que estaba sintiendo porque estoy acompañando la enfermedad a mi perro y no me lo estaba permitiendo hasta que no vi que tú te lo estabas permitiendo. Y eso ha cambiado todo, ¿no? O sea, he recibido testimonios de verdad muy bonitos de me estoy dando permiso para conectar, para estar más presente, para cambiar cosas en mi día a día. Entonces a mí lo que me ha ayudado es compartirlo. Y en parte también tiene todo el sentido porque el duelo solo va a poder ser integrado en compañía, en los vínculos. Esta grieta de la que hablamos cuando hablamos del duelo animal, esta grieta tiene que ver a la pérdida de un vínculo. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, me ha ayudado mucho Alma. Es que me emociono. Qué bonito. Mientras le damos un poquito de tiempo también a Marta, os cuento para quien no lo sepa, Alma es su otra perrita que adoptó, además se la encontró. Si le apetece nos contará un poquito ella, pero se la encontró y bueno, de alguna forma te ha estado acompañando, ¿no? Estuvo acompañando a Dana ella también Mucho. y acompañó en ese final de vida de Dana y ha seguido ahí para Exacto. ti. Es otro punto, ¿no? Que hay personas que me decían, pero ¿no crees que estás intentando como
tapar el dolor de Dana o no te sientes mal al incluir a otro animal cuando sabes que Dana va a morir o no te sabe mal adoptar a otro animal cuando tu animal ha muerto. No, ¿por qué? Obviamente solo tú sabes si quieres o no abrir tu corazón a otro animal, pero a mí, o sea, yo no me imagino un corazón sin mi corazón, sin animalitos por ahí revoloteando. Uf, me costaría mucho. Entonces Alma llegó en un momento muy difícil porque Dana ya apenas podía, ¿no?, caminar, no podía comer solita. Y Alma llegó de una historia muy difícil, así una perrita extremadamente maltratada, y verla a ella con esa alegría, con esa resiliencia, con esas ganas de vivir tan juguetona, fue y es sin duda para mí Alma ha sido un apoyo brutal, brutal, porque al final sí que hay una parte en el duelo animal que muchas veces ocurre y es como todo este amor que yo estaba dando y que estaba recibiendo de repente se pierde, ¿no? Y lo he sentido también porque tuve otro perrito cuando era adolescente y bueno, pues por desgracia se perdió por un petardo que tiraron Qué horror. y sé lo que es como, ¿no?, esta rotura de ¿y ahora esto dónde lo meto? ¿No? ¿Qué hago con él? Y claro, este proceso ha sido diferente porque ese amor que yo le daba a Dana, se lo sigo dando a Dana de otras formas, que luego si quieres hablamos, pero también, ¿no?, he encontrado una forma muy similar que es ofrecérselo a Alma y también recibirlo, ¿no? Aunque son perritas que cada una quiere de formas muy diferentes, pero sí que me ha ayudado no a que la rotura o no, no que la grieta sea menos grieta, porque para nada lo siento así, pero sí que siento que esa grieta con Alma está como más viva, ¿no? Que como que hay un poquito más de alegría. Y tiene que ver con lo que antes comentaba, que los duelos solo se van a poder vivir de una forma como sana, en compañía. Y Alma me ofrece mucha compañía día a día. Y también pues hablar mucho, como te decía, de Dana en mi día a día. Yo la recuerdo mucho, hablo con mis sobrinas, la tengo presente siempre que puedo. Entonces, no hacer como si nada. No es decir, bueno, Dana murió, ya está. No. Para mí Dana sigue viva de otras muchas formas. Entonces, mantener vivo su recuerdo. Y no desde el forzarme, no desde el que sienta que le debo algo, que si no hablo de ella, entonces no. Porque está bien si a ti o si a otra persona no le sale o no lo ve necesario. Pero a mí sí que me ayuda a hablar de los seres queridos que ya no están. Pero es que no solo de Dana, yo hablo mucho de mi tita, de mi yaya, ¿no? O sea, para mí es una forma de sentir que siguen acompañándome. Entonces yo diría como que estos tres pilares para a mí me han ayudado mucho en mi proceso a simplemente integrar la pérdida y abrirme a la transformación, porque el duelo de Dana al final a mí me ha ayudado mucho, mucho, más de lo que hubiera imaginado en en un proceso más íntimo hacia conmigo misma. Y ese es otro de los regalos que los duelos nos ofrecen a veces, que es que nos señalan partes internas que necesitamos nutrir, revisar, amar, querer, abrazar. Y en el proceso de Dana, el yo atreverme a hablar con tanta honestidad me hizo entender que la sensibilidad es un regalo. ¿Qué me vas a contar? Sí. Sí, al final. Además, a mí me parece muy mágico, Marta, como el duelo es un aprendizaje, pero especialmente en un perrito que no te habla, ¿no? Y dices, ¿qué te va a explicar? ¿Qué te va a enseñar? Y es alucinante que no sé si justamente porque no habla, ¿no? Pero transmite muchísimo y yo también he aprendido mucho en todos estos meses junto a él y siento que cada día de alguna forma al seguir conectada con su energía, con todo el proceso me está ayudando también mucho a revisar partes mías, a entender ciertas cosas y,
y al final es un proceso de introspección brutal. Exacto. Sí, porque el ser querido, en este caso, ¿no? Nuestros perritos mueren, pero el vínculo con ellos no muere. Y creo que eso es importante y es bonito y está ahí, porque el vínculo, yo pienso que sería un error dejarlo morir, ¿no? Esta parte como de olvidar, ¿no? O intentar olvidar, porque yo creo que incluso las personas que lo intentan no lo van a conseguir, ¿no? De alguna forma, pero esas personas, ¿no? Como de, bueno, ya no está. Y es como, es que sigue estando, ¿no? Es que, jolín, hables o no hables de él o lo tengas más o menos presente en tu día a día o intentes como borrar un poco los recuerdos, ¿no? Es que va a estar, porque las emociones están y esa es su función, ¿no? El estar ahí recordando para que puedas integrar esa pérdida y es bonito también utilizar toda esa parte simbólica. Bueno, ahora si quieres nos compartes también, si te apetece, un poco pues toda esta parte más de rituales, que sé que a ti también te gusta mucho y ayudan mucho a eso, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, el poder ir integrando toda esta parte consciente e inconscientemente de tengo que transformar ese vínculo en otra cosa porque va a seguir estando, entonces lo voy a transformar de una forma que pueda ser también nutritiva para mí, que me pueda acompañar en el día a día de una forma que cada vez duela menos, que no significa que no te tenga que poner triste, tú misma lo decías, da igual que haya pasado un año, que 2, que 3, que si te nombran ese ser querido, ese animal, si en ese momento conectas y es bonito también hacerlo. Y los rituales también nos ayudan mucho. Rituales, para quien nos está escuchando, cuando hablo de rituales no hablo necesariamente de un ritual religioso o de un ritual extraño, o sí, depende de lo que entendamos por extraño cada uno, sino de esa acción simbólica, de ese gesto que para nosotros nos ayude a integrar. Y eso puede ser desde a ese perrito le encantaba X y yo lo hago para él, incluso puede ser este podcast, ¿no? Le estoy rindiendo homenaje, eso ya es un acto que tiene su punto de ritual, de presencia y eso ya es en sí mismo. De hecho, bueno, yo he traído, lo voy a coger y ahora me voy a emocionar. Bueno, me voy a hacer o voy a reír porque sabemos que eso es un mecanismo de defensa también. He traído este peluchito que era de Brownie y creo que se puede apreciar lo destrozadísimo que está. Y de hecho me lo decía ayer una amiga, porque antes de fallecer él marcamos su huellita en arcilla y en témpera. Estuvimos un rato casi jugando con él antes de llevarle, pobrecito. Y me parece muy bonito eso, ¿no? Que podamos integrar la parte emocional bonita, ¿no? Incluso como de juego y a la vez la tristeza y toda esta parte, porque al final eso somos esa montaña rusa de emociones en estos momentos. Y el hecho de que a nivel físico, de alguna forma, ¿no? Algo tangible pudiera estar hoy presente aquí, pues me apetecía mucho. Y nos acompaña también el libro de Dana, el cuento que escribió Marta hace un tiempo, que además cuenta una historia preciosa sobre aceptación corporal y recomendamos mucho que lo busquéis, que entréis en la web de Marta para verlo. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? También cuando tienes algunos anclajes o algunas cosas sean más o menos tangibles, ¿vale? Porque a veces es una palabra, puede ser un gesto, puede ser un lugar de la casa que a ti te recuerde y te haga conectar con ese animalito para sentirte también reconfortada, ¿no? Sí, los rituales son al final son un pequeño oasis, ¿no? En mitad de tanto ruido, de tantas prisas, donde conectar. Básicamente es esto. Creo que cada quien debe encontrar su forma de conectar, pero sí que es cierto que para quienes quizá les cuesta más la conexión, el construir ese espacio más ritualizado no implica una intención, no implica esos anclajes, como tú decías, ¿no? O sea, encender una velita, el mirar su foto, el tocar su peluche, el escribir una carta, facilita
encontrar como ese espacio de conexión que es tan necesario cuando estamos en un proceso de elaboración del duelo. Al igual que también es importante la desconexión. Y esto también lo quiero traer porque yo me encuentro con personas que me dicen, ay, es que hoy me siento muy culpable, Marta, porque he estado trabajando y no me he acordado de él hasta que no he llegado a casa. Y bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que puedas seguir en tu día a día sin que la tristeza o la pena te paralice o esté tan presente. Es que es muy necesario también poder desconectar. Es muy necesario también olvidarte de lo de ella. Claro que sí. De nuevo, que hablemos de conexión no significa que todo el tiempo tengamos que estar conectadas. Estar todo el tiempo conectada con el dolor puede ser incluso tan desadaptativo como no conectar ni un poquito con el dolor. Entonces, bueno, yo creo que el construir esos rituales es una forma de decir, bueno, yo hago mi día a día, me reconstruyo, vuelvo con mis hábitos, con mis rutinas, pero sé que luego tengo un espacio al día, un momento donde voy a conectar con mi ser querido, con mi animal, donde voy a poder quizás expresarle cómo me estoy sintiendo, si lo echo de menos, si quiero recordar algo, si le quiero decir algo. Entonces sí que es un recurso que puede ser muy positivo para encontrar esos espacios de conexión. Y también antes, Silvia, pensaba en algo a raíz de que te escuchaba, porque hablamos de la importancia de recordar, de tener presente a nuestros animales, o nuestros seres queridos. Bueno, en este caso estamos hablando de animales, pero ¿y qué pasa si un día ya no recordamos el ladrido? No recuerdo cómo era la piel a mi tacto, no recuerdo cómo se rascaba, porque esto puede ocurrir, esto puede pasar. Entonces a mí también me gusta imaginar, sabes que utilizo muchas veces la naturaleza como maestra, como metáfora, y que no recordemos a nuestro animal no significa que sus semillas no sigan en nosotras y que no sigan haciendo su trabajo. Y eso también es importante porque necesitamos dar espacio a los nuevos vínculos, y quizá hay un momento en el que, qué sé yo, a lo mejor yo con 90 años apenas hablo de Dana y hablo de mis 5 últimos perros, porque espero tener teniendo perros toda mi vida hasta el día que muera. Y eso no significa que quiera menos a Dana o que la recuerde menos. La sigo recordando, pero quizá en otras formas, en otras historias, en otros vínculos, en otras miradas. A mí me pasa, hay veces que veo a Alma, además es curioso porque Alma llegó y es una perra muy brutita que ha tenido pues que sobrevivir y apañarse las solas. Muy de pueblo, ¿no? Sí, básicamente. Y Dana siempre era como muy elegante, muy tierna, muy, sí, como muy princesita, ¿no? Entonces ella se tumbaba y siempre ponía así sus patitas y era, no sé, era como algo muy característico. Alma nunca había hecho eso y después de morir Dana, que casualidad total, no le quiero poner aquí el punto místico y tal, pero es que Alma empezó a cruzar sus patitas, ¿no? Y siempre que hace esto veo a Dana, pero también veo a Alma. Y quizá en el siguiente animal veo a Alma y ya no veo tanto a Dana. Entonces también es para que nos abramos ay, es que tengo que recordar a mi ser querido. Deja que el bosque lo haga. Si al final las semillas van a caer y crecerán nuevas flores y volverán a caer semillas y volverán a crear flores y árboles, vendrán insectos y polinizarán y se irán a otras zonas y tu bosque cada vez va a ser más frondoso y bonito y lleno de vida, lleno de color y también de pérdida, porque un bosque vivo tiene tantas cosas, ¿no? Como vida, como muerte. De hecho, donde hay mucha vida hay mucha muerte. Entonces que nos relajemos también en esta parte, que no pensemos que por no recordarlo, entonces significa que estoy perdiendo algo. Porque a mí esto me ha pasado a veces, ¿eh? Yo digo, es que ya no recuerdo cómo era la voz de mi tita, ¿no? Que para mí
sigue siendo tan importante, y he intentado como rescatar audios y preguntarle a mi familia, oye, ¿tenéis? Y digo, ¿para qué? Si es que está presente en otras muchas formas, en mis valores, en mi forma de ver el mundo, mi forma de cuidar, y ahí es donde voy, que seguimos transmitiendo las semillas de los seres queridos que ya no están, los recordemos o no. Es decir, lo podemos hacer de una forma consciente. Yo soy la primera que me encanta hacerlo de una forma consciente, recordar, honrar, ritualizar, hablar. Pero aunque a ti no te nazca o no lo hagas, que sepas que aún así sus semillas van a seguir esparciéndose a través de ti. Me gusta mucho y además te agradezco porque este pollito mismo, ¿no? Yo sé que en algún momento lo tiraré. Porque al final, bueno, está Chopolo, él no es mi perro, ¿no? Pero ahora mismo me acompaña y me gusta que lo haga. Y creo que es bueno el hecho de evolucionar en sí mismo y también Te escuchaba, Marta, y pensaba, al final es una parte de aceptar nuestra vulnerabilidad. Nuestra memoria es limitada, nuestra energía es limitada, nuestro tiempo aquí es limitado. Entonces, no podemos recordar, no sería adaptativo ni lógico el recordar con la misma claridad el ladrido de mi perrito, su tacto, el cómo se movía, porque o sea, eso no significa nada, no sería adaptativo en mi día a día y no significa que por eso lo quisiera más o menos. Tengo que dar espacio a otras cosas. Exacto. Y el vínculo con él quedará anclado, permanecerá donde tenga que permanecer de forma natural y donde la biología también determine, porque al final hay muchos procesos a nivel ya biológico que no dimos nosotros. Igual que yo no decido si me emociono cuando hace 5 minutos o hace 10 o de aquí 5, tampoco puedo decidir exactamente que voy a recordar mejor de lo que hice ayer ni de lo que... No, exacto. O sea, recordamos las cosas de una forma inconsciente y automática, claro. Entonces no nos podemos tampoco culpar por ello. Es algo que somos así y eso no significa que no puede aparecer esa culpa y que también es lógico que aparezca, ¿no? Pero siempre se nos junta, ¿no? Esta parte lógica con esta parte emocional que no siempre van a una y está bien que sea así. Yo recuerdo el domingo que decía, el lunes va a ser su último día, esas últimas veces, ¿no? Que son tan duras, tan difíciles de llevar y pensaba, ¿cómo voy a estar el martes, ¿no? Aquí era pues también esta parte, ¿no? De control y anticipatoria, ¿no? Que te intenta proteger y pensaba, wow, es que si yo el martes me levanto sin él y me siento liberada, me voy a sentir mal. No sé, hay una parte de mí que conecta con él, no lo escucho llorar, no tengo que estar pendiente de cada 2 minutos de levantarle, no tengo, porque aparte tenía una herida que había que hacerle curas también cada día, o sea, no es como si conecto con él, ¡buah! Me puedo ir a desayunar y puedo hacer no sé qué, ¿no? Y por suerte tenía alguien, ¿no? que me decía, pues mejor, ¿no? Es como si conectas más con eso el martes, disfrútalo, no pasa nada. Y decía ya, pero wow, ¿no? Es que... Y en el fondo lo sé, ¿no? Pero es verdad que eso aparece y también aparecía al otro lado, ¿no? De si yo me levanto el martes y estoy muy mal, ¿qué hago? Y era como, pues estoy, ¿no? Simplemente. Y quiero contar que yo es verdad que tengo mucha suerte porque soy autónoma, trabajo desde casa y yo recuerdo que cuando tomamos la decisión realmente de dormir, y no voy a decir dormir porque al final suena más bonito, pero al final es eutanasiar a nuestro perrete, dije, wow, ¿qué hago? ¿No lo visitas? ¿No lo visitas? Y es verdad que nosotras tenemos un trabajo como psicólogas acompañando a personas en momentos vulnerables y tenemos que estar nosotras mínimamente bien para poder hacer bien este trabajo. Todo el mundo, evidentemente, ¿eh? Pero claro, tú no puedes sostener a alguien que está llorando si tú estás llorando por dentro en ese momento, ¿no? Y es una falta de respeto incluso hacerlo de según qué formas. Y recuerdo que hubo un momento que lo vi muy claro y dije, mira, el lunes le voy a dar el día a él, va a ser un día para él y el martes va a ser un día para mí. Y el miércoles ya veré qué hago. Entonces, tal y como iba pasando el martes, decidí sobre el miércoles. Sí que es verdad que el miércoles ya atendía a pacientes. A algunos les conté acerca de esto porque son personas pues, que llevo acompañando tiempo y que me parecía bonito
lo sentía honesto y lo sentía bien podérselo contar al finalizar su sesión para que no les condicionara un poco en lo que me contaban ese día. Pero es verdad que me cuidé mucho, ¿no? Y me puse siempre, o sea, hice muy poquitas sesiones y espaciadas con 1 hora entre medias para asegurarme que yo estaba bien, para poder acompañarme. Y cuento esto porque cada persona es un mundo, cada duelo es un mundo. Hay personas que necesitarán una semana de no ver a nadie y de no ir a la tienda donde trabajan, ¿eh? O sea, no tiene ni por qué ser un trabajo tan emocional como es el nuestro y no podrán sostenerlo. Y yo sí lo estoy sosteniendo ahora, pero con, ya digo, con 2 días de no trabajar nada, con un día de un poco a medias. Hoy, que es el 4.º día sin él, estoy aquí grabando. Entonces, bueno, creo que iba mucho con el episodio, digo, con el título del podcast. Es un proceso de mucha escucha, el duelo, y es un proceso de, como decías, con esa variabilidad. Yo contaba con que pues a lo mejor me levanto, al mediodía estoy fatal o me da por llorar un montón y le acabo diciendo a Marta, mira Marta, lo siento, pero no puedo. O venimos aquí y me pongo a llorar y no puedo parar y pensaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Y si pasa eso, pues habrá pasado y será parte del proceso. Entonces yo creo que es muy bonito para quien nos escuche que se escuche en este proceso y pueda hacer ese tipo de rituales, ese tipo de acompañamiento que necesite en la medida que lo pueda compaginar con su día a día. Que, como tú dices, también súper importante que pueda comentarlo con personas que sepa que le van a poder ayudar en eso, que también lo cuente diferente a unas personas que a otras, yo diría, no diferente mintiendo o ocultando cosas en ese sentido, sino, bueno, pues yo sé que a lo mejor si cuento justo esto en esta persona le va a costar de sostener, va a ser peor, me va a acabar diciendo una burrada porque no lo sabe sostener y no, un poco como decías antes, ¿no? El poderlo contar, no ocultarlo, pero contarlo más o menos en función de la persona que tienes delante y que te va a poder acompañar en ese proceso. Fíjate que yo te diría, cuéntalo independientemente de la respuesta que recibas, si a ti te apetece. Porque creo que ese también es el punto de responsabilidad. Solo vamos a poder construir empatía cuando yo te cuento cómo me ha hecho sentir tu respuesta. Entonces yo creo que aquí no nos tenemos que sobreproteger. Obviamente cada uno sabrá si puede, si está preparado y obviamente yo soy la primera que haya personas que digo yo esto no se lo voy a contar. Pero si en ese momento te nace y te apetece, yo te diría, lánzate. Porque quizás es una oportunidad también para entrenar la empatía en la otra persona. Porque si yo te expreso, oye, mira, he perdido a mi perrito hace unos días, porque me apetece contarlo y tú me das una respuesta que a mí me hace sentir incómoda y me daña, tenemos una oportunidad para concienciar sobre esto. Entonces sí que es importante la parte de saber si le estoy pidiendo peras al olmo para yo estar más fuerte y preparada, por así decirlo, pero si te nace compartirlo, yo diría, hazlo, porque de nuevo yo creo que es una oportunidad de sensibilizar y es un regalo poder hablar sobre la sensibilidad animal. Yo lo siento así. O sea, a mí me ocurre cuando alguien a lo mejor me explica, a mí me pasó con mi pareja, cuando yo veía la forma en la que él ama a los árboles y quiere a los árboles, yo al principio era como en plan, no, hostia, qué raro. O sea, este chico es rarito, ¿eh? y me costaba aceptar, no como aceptar, sino a él o ese amor, sino como era un sentimiento que para mí no era conocido. Entonces yo decía esto, pero ¿cómo es posible que esté sintiendo esto? Y gracias a que él siguió compartiendo este amor, esta preocupación, este respeto, este sentimiento tan profundo, yo he acabado amando a los árboles. Entonces creo que al final necesitamos honrar también nuestra autenticidad, que creo que, como te decías, es uno de los regalos que Dana me ha dejado, como esta es mi sensibilidad, esta es mi autenticidad, yo no me voy a callar. Eso sí, obviamente, si algún día no me apetece, pues no voy a hablar de cosas que no me apetecen. O puedo elegir, obviamente, las personas con las que compartir, pero no me voy a sobreproteger. O sea, no me voy a sobreproteger en el sentido de,
bueno, como no me va a entender, me callo. Porque quizás si me callo, justamente estoy perdiendo la oportunidad de transformar también la sociedad y el mundo. Sí. Puedes decir no hacerlo, ¿eh? Y esto yo hablo de mi propio camino, de mi propio proceso, pero para mí ha sido un punto importante, porque incluso, fíjate que antes te decía de los testimonios de personas que me han compartido, pero me han compartido también muchos testimonios de personas que han adoptado a gatos y a perros que en sus vidas se habían imaginado la posibilidad de adoptar después de yo compartir mi amor hacia Dana, hacia Oli, el gatito que estuve cuidando en Canadá. Y esto me parece muy bonito que podamos también hablar de estas sensibilidades, porque al final para mí ¿no? El amor hacia los animales es un tipo de sensibilidad que no todo el mundo tiene despierta. Mi pareja también me lo ha dicho, esto lo hablamos, ¿no? Muy a menudo, pero alguna vez lo hemos hablado de decirme, wow, ¿no? Jamás me hubiera imaginado queriendo un animal como quiero ahora, Alma, y es en parte gracias a ti. Y yo le digo lo mismo, ¿no? En plan, ni yo aquí, ¿no? Adorando un árbol y flipando con su energía y sintiendo que lo quiero con todo mi corazón, es gracias a ti. Qué guay. Entonces, yo creo que hay que usar nuestra voz, nuestro sentir, nuestras emociones, sí, con esa parte obviamente de cuidarnos, ¿no? Pero también de probar. Sí, a veces hay personas también que nos sorprenden, ¿eh? Que a lo mejor sí que ese día necesitamos ir un poco con corajita y luego nos dicen algo súper bonito y a lo mejor es alguien que tampoco es súper cercano, pero que descubres que tiene una sensibilidad que no conocías y es bonito. Pero tiene que ver con lo que tú decías, ¿eh? Yo creo, depende de cómo tú te sientas, como para hacer esa parte de estoy educando, normalizando. A mí también me viene bien poderlo decir sin esconderme o sin taparlo, pero eso, con ese cuidadito de hasta dónde cuento, qué parte, o lo cuento pero no entro mucho en la emoción porque a mí ahora no me apetece. Es que ahí vamos, yo creo que estar, es, ¿no? Esa conexión de me apetece, me nace, quiero. Sí. Si ese es ese lugar genuino, diría, bueno, pues prueba, porque quizá también es una forma de empatizar, porque hablamos mucho de empatía, pero claro, la empatía se entrena también en el conflicto. Si no hay conflicto, no hay empatía. Entonces, si yo solo le voy a contar cosas a las personas que estoy convencida de que me van a entender, y el resto de personas, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a empatizar? Si a mí nunca, otras personas no me cuentan cosas porque saben que yo no las voy a entender, quizá me estoy perdiendo también la oportunidad de al menos intentarlo. Intentar. Está claro que quien ha vivido con un animal me va a entender, creo, ¿no? Con mayor profundidad y por eso a mí es una parte que ha sido vital en mi proceso. Pero esto no quita que no lo cuente a personas que sé que quizá no me van a entender, pero que aún así para mí es importante. Sí, por una misma, ¿no? Es lo que decimos, ya no tanto, no sabes cuánto de profundo le va a llegar a la otra persona, pero por lo menos tú has podido expresar. Exacto. Y has podido hacer lo que tú sientes no que ocultarlo. hay que hacer. Si estoy mal porque estoy acompañando a mi animal en la vejez, aunque sepa que tú me vas a juzgar, no voy a fingir que estoy bien porque tú no puedas entenderme. Sí. Para mí es muy importante, y con esto si quieres vamos acabando, cuando comunicas algo a alguien o que no conoces muy bien o que crees que es un poco olmo, el refrán este que decías antes, ¿no? De pedirle peras al olmo, y ya sospechas que me va a soltar alguna que... Es muy importante comunicarlo con la necesidad incluida, comunicar el punto de, oye, mira, es que estoy atravesando esto y necesito, ¿no? Me apetece o agradecería que no comentáramos mucho de esto, o que no sé, alguien por ejemplo que sea muy bromista o que sea pues que no pongas humor a esto porque no me va a sentar bien o lo que sea, ¿no? Depende de la persona, pero creo que es importante a veces comunicarlo ya con un límite, con una necesidad implícita en la propia frase, porque así de alguna forma tú te estás protegiendo,
a la vez le estás indicando un poco el camino de lo que necesitas al otro, ¿no? Es como llevar ese cartelito Bueno, ahí estamos de, oye, entrenando yo la empatía. necesito, exacto, yo necesito esto, porque también, claro, cada uno te acompaña en función de lo que él ha aprendido y de lo que sabe, y a lo mejor esa persona lo que le sale automático por sus vivencias es, pues eso, soltarte algo para relativizar, para invalidar, y dices, mierda, no, no me digas esto. Entonces, si ya un poco le encaminas, estás ayudando, como dices, a que esa persona entre en su empatía, y tú a la vez también te estás protegiendo, porque estás procurando, ¿no?, que esa persona te cuide mínimamente en la respuesta que te ofrece. Sí. Podríamos seguir, Podríamos seguir, pero bueno, creo que es momento de ir cerrando un poquito. Hay algunas preguntas finales que me gusta siempre hacer, y que espero que no nos acaben emocionando todavía más, o sí, puede ser un regalo final también. Una tiene que ver con el nombre de este podcast, Un lugar para escucharte, y te quería preguntar justo esto, ¿cuál es para ti tu lugar para escucharte por excelencia? ¿Qué se te ocurre? Venga, te voy a dejar un poquito aquí de espacio para que lo pienses. Un lugar donde tú sientes que es tu lugar para escucharte. No, sin duda mientras camino a un entorno natural. Con árboles y con alma. Sí, da igual, árboles, mar, incluso haciendo buceo también suelen ser momentos a veces muy introspectivos cuando son buceos relajaditos, obviamente, si no imposible. Sí. Genial, muy bien. ¿Qué es lo último que te ha emocionado? Que te apetezca contar, obviamente. Y yo creo que esta conversación... Creo que lo teníamos fácil aquí, las Sí. dos, para responder esto. A mí también, y te lo agradezco muchísimo. Y ahora sí, ya para acabar, me gustaría que te pudieras dar las gracias por algo, por lo que te apetezca. A la Marta de hoy, a la Marta de hace unos años, a la Marta adolescente, me da lo mismo. Me apetece que cerremos con este gracias a ti misma. Yo me agradecería el dar un espacio a la sensibilidad en todas sus formas. Me gusta, me gusta. Y yo también quiero darte las gracias a ti y a mí por habernos dado este espacio. A Dana y a Brownie por habernos acompañado y por hacer posible también eso, ¿no?, que aflore nuestra sensibilidad y que todos los aprendizajes que nos trajeron y que nos siguen trayendo de alguna forma. Exacto. Y gracias a la persona que nos esté escuchando, que ha llegado hasta aquí, que estoy segura que también le ha tocado el corazoncito, su sensibilidad, y que espero que le haya servido pasar este ratito con nosotras para conectar con lo que necesite conectar en este momento, sea por un duelo animal, un duelo de otro tipo, porque todos transitamos muchos tipos de duelos. Y si sigue escuchándonos, me gustaría decirle que sería muy bonito al acabar de escucharnos justamente que hiciera algún tipo de ritual, que puede ser simplemente ese paseo quizá por la montañita o por algún paraje cerquita que tenga, o puede ser algo que para esa persona ahora mismo le haya resonado al escucharnos, ¿no? Tú decías pues una carta, yo decía pues no, el tener cerca algún objeto simbólico. Pueden ser un millón de cosas, pero sí me gustaría eso, la persona que nos escucha ahora, si se puede dar un espacio cuando se acabe este episodio para acompañarse, para escucharse y para acabar de integrar lo que Marta y yo hemos compartido con todo nuestro cariño. Si te apetece además compartir alguna cosa en comentarios, sabes que te vamos a leer. Y si te apetece echar un vistazo a la web de Marta, alimentatuesencia.com, en ella puedes encontrar el libro de la historia de Dana, que es preciosa. También está la lista de espera abierta, si no recuerdo mal, el último lametón, un programa que tiene justamente para acompañarnos en este proceso de duelo animal. Y un círculo de lectura que yo tengo pendiente de apuntarme, además lo sabes porque hace un tiempo te lo comenté, pero tengo 1000 libros y dije en este momento no, pero creo que para la próxima sé que estaré allí. Y bueno, me gustaría... Es un círculo de lectura de un libro de Elizabeth Kubler-Ross, uno de los más famosos y que es muy profundo. Además es que yo lo leí hace mucho tiempo. Y el otro día decía, creo que no me lo he leído. Y lo tengo y digo, sí, que me lo he leído. Pero me lo leí, yo creo que no era ni psicóloga. Yo creo que estaba como mucho estudiando. Y creo que me apetece mucho volverlo a leer de una forma más profunda porque nos conecta mucho con la muerte en todas sus esferas, ¿no? En fin, cerramos ya el episodio, ahora sí.
Gracias, Marta. No sé si quieres decir algo, unas palabras finales. Agradecerte a ti, a Brownie, a Dana, que espero que sus semillitas se esparzan en otros muchos vínculos, en otras muchas formas. Seguro que sí. Y que continúen su camino. Totalmente. Además hemos sido muy afortunadas por acompañarles tanto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a quien nos está escuchando y nos vemos siguiente mes por aquí, próximo día 11, en el siguiente video podcast con un invitado o invitada también especial. Cuidaros mucho.